¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo video en el que vamos a hablar acerca de listas. Una lista es una estructura de datos que tiene una secuencia de elementos, como por ejemplo puede ser Juan, María, Tomás o Clara. En Prolog esa lista la podemos visualizar de la siguiente manera, y en este caso también se utiliza para almacenar incluso otras listas dentro de listas, ¿sale? Ahora, una lista se compone de una cabeza, que sería en este caso el primer elemento de la lista, y su cuerpo, que sería la cola. En este caso sería la lista formada por todos los elementos menos el primero. Para poder extraer la cabeza y la cola de la lista se usa la notación que a continuación se ve: cabeza y cola. Bien, veamos un ejemplo. Aquí tenemos una tabla en la que en la primera columna vemos un ejemplo de lista, y aquí vemos la notación para indicar cuál es la cabeza y cuál sería la cola. Aquí está la notación, que es muy importante que la aprendamos. Por ejemplo, en esta lista la cabeza sería la letra A y la cola sería el sobrante, que sería B y C. En el segundo ejemplo tenemos una lista donde la cabeza sería precisamente esa lista y la cola sería la letra C. En el tercer ejemplo tenemos una lista donde la cabeza es la letra A y la cola sería B y C. Después tenemos otro ejemplo en el que la cabeza sería la letra A, la cola sería entonces B y C seguido de D, es decir, esta lista junto con otra letra D. También tenemos otro ejemplo, en este caso tenemos X más Y, Z, la cabeza sería X más Y y la cola sería Z. Si tenemos una lista vacía, entonces no hay ninguna cabeza ni tampoco una cola. Y si tuviéramos una lista con un solo elemento, entonces la cabeza sería la letra A, bueno, aquí está con A mayúscula, pero sería A minúscula, y la cola estaría vacía. Por ejemplo, aquí tenemos la notación, que es la que estábamos trabajando, y bueno, la notación cabeza-cola permite que hagamos unificaciones más complejas. En el video de operadores relacionales vimos ejemplos de cómo manejar el operador de igualdad y cómo se podían hacer esas unificaciones. Aquí vemos, si esto lo ingresásemos en la consola del SWI-Prolog, tendríamos una lista que contiene 4 elementos: A, B, C y D, y lo podemos unificar con cap1, cap2 y el resto sería cola. Si nosotros lo ingresáramos en la línea de comandos, tendríamos entonces, después de hacer la unificación, que cap1 equivale a A, cap2 equivale a B y el resto equivale a C y D. Entonces, si te das cuenta, aquí el operador de igualdad nos sirve para hacer una unificación más compleja. Veamos otro ejemplo. Mira, tenemos aquí por ejemplo L1 o lista 1, unificación A y B, o la lista A y B. La lista 2 tenemos que tiene los elementos C y D, y la lista 3 puede tener a la lista 1 y a la lista 2. Si lo ingresásemos en la línea de comandos, tendríamos que L1 tiene A y B, L2 C y D, y L3 tendría estas dos listas que están compuestas por L1 y L2. En el tercer ejemplo vemos que tenemos una lista que tiene la letra A. También tenemos la lista 2 que tiene C y D, y la lista 3 está compuesta por L1 y L2. Y en el tercer ejemplo tenemos que L1 tiene A, L2 tiene dos elementos que sería C y D, y L3 tiene una cabeza y una cola, ¿sale? Entonces ahí está representado que si lo ingresásemos a la línea de comandos, tenemos el valor para L1, L2 y L3. Bueno, pues aquí hemos visto cómo trabajar con una lista y cómo utilizar el operador de igualdad
para poder hacer una unificación. Veamos un ejemplo de cómo trabajar con las listas. Yo aquí ya tengo mi tabla de hechos y de reglas, entonces ya también la tengo consultada. Bien, entonces veamos cómo trabajar con las listas. Aquí tenemos una primera regla en el que indicamos que un elemento es miembro de una lista siempre y cuando ese término o el término elemento pertenezca a esa lista. Veamos entonces cómo haríamos la pregunta. Preguntaríamos entonces si B es elemento de la lista que contiene A, B y C. Bueno, a primera vista, pues a primera vista vamos a ver que es verdadero. Entonces el ejemplo anterior nos dijo que es verdadero. Bueno, hagamos otra prueba y aquí le vamos a decir ahora que lo que buscamos es preguntar si B es miembro de la lista A, que a su vez tiene otra lista que sería B y C. Entonces si le doy enter me dice que es falso. Y así es, porque si nos damos cuenta, en la regla no tenemos especificado que B esté dentro de la cola de otra lista. ¿Sale? En conclusión, sobre esta definición, podemos observar que un elemento será miembro de la lista si coincide con la cabeza de la lista, independientemente de lo que contenga el resto de la lista. Por eso ponemos una variable anónima en su lugar. Aquí lo podemos visualizar.